Ya. Bueno, vamos a seguir revisando otras informaciones. Vamos a ver ¿no es cierto? qué es lo que ocurre con esta reforma, esta propuesta de reforma que presentó el senador Pedro Araya sobre la posibilidad de cumplir con cárcel los menores que sean infractores de delito entre los 16 y 17 años en rigor. Esto es una propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Recordemos, los menores son imputables ante la justicia entre los 14 y los 17 años. Sin embargo, al momento de ser condenados no son enviados a la cárcel. ¿Qué es lo que propone el senador Araya? Es que un determinado segmento de estos adolescentes y por determinado tipo de delitos cumplan penas de cárcel efectiva, particularmente quienes tienen 16 y 17 años. Ha instalado este tema, esto ha generado ya discusión, mucha repercusión, pero de parte del gobierno ya ha sido el ministro Luis Cordero, el ministro de Justicia, quien en cierta medida dice que si bien es válida la discusión del tema, esto ya había sido zanjado. A principios de año se había cerrado este tema con la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Hay que ver qué eco puede tener esto, por ejemplo, para ser discutido en el Congreso. ¿Dónde están algunas sutilezas que plantea este proyecto que pretende impulsar el senador Pedro Araya? En el sentido de que no lo plantea como una modificación total y absoluta, sino que lo que él señala es que esto sea para ciertos delitos en que se vean involucrados adolescentes en este rango de edad, entre los 16 y los 17 años. Ahora, ¿cuál es la crítica que se le ha hecho a él? Que esto pudiera contravenir lo que suscribió Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hablaba de tener una legislación especial penal adolescente y que excluya a niños de estas edades. Sin embargo, lo que dice el senador Pedro Araya es que esto no contraviene lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en nuestro país va a seguir existiendo un sistema especial para juzgar y procesar a los menores de 18 años, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. O sea, él establece ciertas condiciones que se debieran cumplir para que opere este mecanismo. Y donde se hace hincapié y donde él plantea, por ejemplo, donde plantea ejemplos en el caso de los que son conocidos como soldados o menores de edad que son utilizados por adultos, por ejemplo, en temas ligados al narcotráfico o menores de edad involucrados en robos violentos de vehículos. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el senador Pedro Araya, quien está promoviendo esta iniciativa. Vamos a presentar un proyecto de ley que busca hacerse cargo de uno de los problemas que tiene el sistema de persecución penal. Aquellos jóvenes de 16 y 17 años que son altamente prolíficos en la comisión de delitos, que se pasean por los tribunales de justicia y que producto de la RPA no reciben sanciones ejemplificadoras. En este sentido, estamos proponiendo que para aquellos jóvenes de 16 y 17 años que cometan los delitos más graves como homicidio, secuestro, los portonazos, no se les aplique la RPA y sean juzgados como adultos, es decir, no tengan los beneficios que tiene la RPA y respondan de esta forma por sus acciones. Frente a la crisis de seguridad que vive el país, se requieren medidas extraordinarias. Creemos que es necesario pensar fuera de la caja y esta es una norma que apunta en ese sentido, a hacerse cargo de aquellos delincuentes juveniles más prolíficos que no tienen temor al sistema producto de los beneficios que representa la RPA. Ya. Hay otro elemento fundamental y que tú lo alcanzabas a mencionar, Pato, que tiene que ver con las sanciones que están recibiendo los adultos que utilizan en sus bandas a menores de edad. Se ha regulado eso. Se ha regulado, pero queda a nivel de opinión pública la sensación de que pocas veces se ha sancionado de manera más estricta a adultos que utilizan a menores. Tiene que llegar a establecer ese vínculo. Claro. ¿Quién es el adulto que está detrás de enviar a estos menores de edad a, en definitiva, ejecutar ellos los delitos? O sea, a pesar de que existe en la ley un agravante que tiene que ver con la utilización de los adolescentes de esta edad en ilícitos, sobre todo por bandas organizadas, queda la sensación de que no se ha llegado a hacer justicia en ese sentido. No ha dado los resultados esperados, al menos. No ha dado los resultados esperados. Y por eso es que el senador Pedro Araya plantea esta salvedad. Él lo plantea como una excepción acotada. Así lo plantea. De esa manera cree que se puede subsanar de una u otra manera, ir sumando elementos que vayan configurando un escenario más estricto, ¿no? Para que se pueda disuadir a los delincuentes de tomar a estos jóvenes y involucrarlos en el mundo delictivo. Además plantea otra cosa él.
dice que la propuesta incluso podría proteger los derechos humanos de la gran mayoría de los jóvenes que en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sí pudieran ser rehabilitados. Es decir, poder rehabilitar a estos jóvenes, es lo que plantea el senador Araya. Bueno, es bien discutida esta propuesta del senador Araya. Hay reacciones, vamos a escuchar algunas de estas reacciones a esta iniciativa que está promoviendo el senador. Mira, nosotros creemos que es preocupante, primero, que se haya incrementado ostensiblemente la cantidad de adolescentes que cometen delitos en nuestro país. Del año 2021 al 2022, el 55% de los adolescentes ocupó un arma de fuego para cometer un delito, que es mayor incluso que la utilizada por adultos. Más de un 40% se incrementó los delitos violentos cometidos por adolescentes del 2021 al 2022. Entonces, hay un problema que es una realidad. Y la realidad es que hoy día los adolescentes, si bien es relevante el proceso de reinserción y rehabilitación de los jóvenes, también es relevante tener una pena acorde al delito cometido. Los niños hoy día, o los niños infractores de ley, están siendo, traspasados y toda su atención está siendo traspasada al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Y yo creo que es ahí donde se deben tomar las medidas para fortalecer lo que significa la reinserción, el que los niños y niñas sean juzgados y por ende también tratados de acuerdo a sus características particulares y por ende darles la posibilidad de que ellos puedan tener un proyecto de vida, ojalá alejados de hechos delictivos. Bueno, ahí están algunas de las reacciones, pero este tema va a seguir generando controversia porque nunca ha sido un tema fácil de abordar. Hay varios aspectos, sí. Porque bueno, lo que contempla la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en el caso de los menores de edad, claro, ellos no van a la cárcel, sí, sino que son enviados a algunos centros. Y en estos centros lo que se plantea, además ellos pueden, en cierta medida, comillas, contaminarse criminológicamente con otras personas u otros jóvenes que están involucrados en delitos. Pero ahí es extraño porque lo envías finalmente o lo enviarías a una cárcel y ahí queda un módulo especial, a una cárcel especial, porque si no ahí también podría tener contacto con delincuentes más avesados. Tendría que haber alguna medida, porque en la cárcel, claro, ya sabemos los problemas que existen en este minuto de la falta de segregación, ¿no? Y dicho sea eso, además, lo que uno entiende además de fondo es que acá también se quiere hacer responsable a menores que están cometiendo delitos como si fueran adultos. Claro. Claro, como delitos de grande que sean castigados como si fueran mayores de edad. Bueno, hay que ver ahí finalmente qué es lo que ocurre con esta propuesta, que es una suerte de reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en donde se busca que quienes sean o estén involucrados en delitos graves, portonazos, por ejemplo, ligados al narcotráfico, entre 16 y 17 años, sean condenados posteriormente a penas efectivas de cárcel. Vamos a ver el debate que se da en el Congreso, porque el senador está decidido.